el deseo de que eso que leo en la buena noticia de Jesús se haga verdad en lo que vivo en mi día a día. Que el ayudar a que otros experimenten eso, para mí es lo que me mueve. Cuidando, atendiendo un poco a las personas de mi comunidad, a los escolares o las personas que Dios me pone por el camino, bueno, pues yo creo que esa pasión y ese deseo de que sea creciente, ese cuidado es lo que está moviendo ahora mismo más mi vida. Pues ese es el punto de partida de un año ignaciano que se celebra en todo el mundo y se celebra para conmemorar el 5º centenario de una experiencia que transformó a Ignacio de Loyola para siempre y que dio lugar a una espiritualidad que ha facilitado el encuentro con Dios. Bajo el lema Ignatius 500, los jesuitas recuerdan hasta el 31 de julio de 2022 su historia de conversión. Vamos a saludar ya al coordinador de este año ignaciano, que es Abel Toraño. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches desde Bilbao. Bueno, por supuesto, desde Bilbao, efectivamente. Digo que un aniversario en el que están trabajando no en los últimos meses, en los últimos 2 años. Ha sido una preparación larga, entre otras cosas también entiendo que por la pandemia, claro. Bueno, ya hace 2 años que no había pandemia y creíamos que un acontecimiento de tanto calado como este merecía reposo, merecía que los diferentes actores en la compañía, jesuitas, laicos, laicas, nos pusiéramos manos a la obra para pensar qué significa la conversión en lo que somos y en lo que hacemos. Y eso necesita tiempo. 2 años fue un tiempo que ha pasado, créeme, muy rápido, y más con la pandemia. Bueno, evidentemente estamos hablando de una figura de hace 500 años, pero ¿cómo explicaríamos en el contexto actual, 5 siglos después, la figura de San Ignacio de Loyola? Hombre, lo mejor es poder leer alguna de sus vidas, como la de Tellechea y Dígoras, o la de Rodríguez Olaizola, o muchas otras que hay, ¿no? Pero te diría que es una figura de muchísima actualidad. Ignacio es un hombre con unos ideales juveniles, una juventud ya avanzada, que se ven truncados por una herida en una batalla. En la defensa de Pamplona cae malherido y, a pesar de caer malherido y de prácticamente ponerse en juego su vida, lo primero que va a hacer es luchar por recuperar la vida que creía que ya estaba perdiendo. Es luchar y aferrarse al pasado, ¿no? ¿Qué le sucede en Loyola? Que en un tiempo muy largo de silencio en la convalecencia empieza a pensar, empieza a leer historias que son la historia de los santos y la vida de Jesús. Y algo diferente empieza a entrar en su vida, es lo que llamamos la experiencia personal de Dios. Y empieza a cuestionarse cosas y a descubrir un lenguaje del corazón distinto, que es el lenguaje de Dios, ¿no? Tiene mucho de actualidad. Yo creo que esa necesidad de detenernos, esa obstinación a veces en creer que el éxito del mundo es lo que nos puede llenar, es muy actual, ¿no? Y necesitamos esas fisuras de lucidez por donde percibimos un lenguaje diferente, que es ese lenguaje tierno y misericordioso de Dios con nosotros. La verdad es que es literalmente una historia de película. Hay veces que este tipo de personajes lo retratan mucho mejor, de una manera para el gran público mucho más amplia, grandes producciones de Hollywood. Incluso podría ir por ahí la cosa en el caso de San Ignacio de Loyola. Pero Abel, tengo entendido que en este aniversario van a tener un papel especialmente protagonistas los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, fíjate, no solo los jóvenes, pero tienes razón en que siempre hay un subrayado sobre los jóvenes, ¿no? ¿Por qué te diría? Mira, te doy 3 razones, quizá hay alguna más de fondo, ¿no? Primero, porque es donde los jesuitas estamos, no estamos solo con jóvenes, pero buena parte de nuestras iniciativas, por ejemplo en España, tienen que ver con nuestros 70 colegios, desde la educación infantil hasta el bachillerato, 3 grandes universidades, otras 6, 7 instituciones de educación superior, muchos centros juveniles, parroquias donde hay jóvenes, cómo no los jóvenes, ¿no? Segundo, te diría, porque es una preferencia de toda la Compañía de Jesús Universal, caminar con los jóvenes y acompañarles para ir creando un futuro esperanzador, un futuro diferente, que creo que es necesario no solo para los jóvenes, para todos, ¿no? Y tercero, ya hay un motivo histórico que engancha con Ignacio de Loyola. Ignacio va a crear la Compañía de Jesús, va a fundarla en torno a un grupo de jóvenes llenos de inquietudes. Primero los busca en Barcelona, después los va a buscar incluso en Alcalá de Henares, en Salamanca, y el grupo empieza a cuajar en París. Después la compañía se funda, ya sabemos, en Roma, ¿no? Pero va a ser entre jóvenes con inquietudes, jóvenes universitarios que tienen lo más importante de su vida, que es la vocación, el cómo orientarla, por decidir. ¿Cómo no ir a los jóvenes, verdad?
Claro. Bueno, le preguntaba antes, 5 siglos después, ¿cómo veríamos hoy la figura de San Ignacio de Loyola? Voy a volver a hacer el mismo recorrido, Abel, de hace 5 siglos a ahora, porque entiendo que este aniversario también ha servido, o al menos ha sido una excusa para renovar algunos de los puntos de los aspectos fundamentales para la Compañía de Jesús. ¿Exactamente cuáles, Abel? Mira, el punto fundamental creo yo, del año ignaciano es que en todo lo que hagamos recobremos con fuerza la dimensión fuerte de nuestra espiritualidad. Todo lo que hacemos en la Compañía de Jesús es muy diverso. Ya os decía, colegios, centros culturales, parroquias, instituciones de educación superior, trabajo con migrantes. La pregunta, y la repito yo mucho, es ¿qué inspiró a nuestros compañeros jesuitas, qué inspiró a San Ignacio a crear iniciativas para mujeres de la calle, para niños abandonados y sin educación, para personas que vivían en hospitales o que estaban en la cárcel? Lo importante no es tener iniciativas, sino que nos preguntemos desde las iniciativas en las que ya estamos, ¿qué inspiró a estos hombres a hacer algo tan grande y con tanta humildad, por otra parte, ¿no? Esto es la experiencia del Espíritu, es la que nos hace ver nuevas todas las cosas, es la que nos impulsa hacia adelante, es la que nos abre al mundo, ¿no? Y al estilo de Jesús, la compañía es compañía de Jesús, y así nos sentimos y así nos queremos sentir. Después de 2 años que nos decías al comienzo que lleváis preparando este aniversario, estoy convencido, Abel, de que tienes el programa literalmente en la cabeza, porque le ha dado muchísimas vueltas. Si te pregunto para ti, incluso en el ámbito personal, ¿cuáles son los actos, los puntos fundamentales de ese programa, de este año ignaciano? ¿Cuáles me dirías? ¿Cuáles son los primeros que te vuelven a la cabeza? Pues mira, lo primero que me viene a la cabeza, y gracias por la pregunta, es todo lo que tiene que ver con la dimensión de oración. Si hay algo que ha transformado la vida de Ignacio y la vida de la compañía de tantos hombres y mujeres en estos 500 años son los ejercicios espirituales. Yo creo que en esto nos podemos reconocer todos, incluso fuera de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces, tener la ocasión de hacer ejercicios. Hemos preparado, la verdad, con mucho mimo, hojas de oración mensuales. Hemos diseñado materiales para 3 retiros, para 3 fines de semana diferentes. Además de esto hay muchísimas otras actividades, diríamos lo que nosotros llamamos sectores apostólicos. El sector de educación tiene actividades como un musical, ya parado, canciones para niños, juegos para jóvenes. Tenemos una cantidad de iniciativas también en el campo de la espiritualidad, congresos sobre ejercicios espirituales, sobre modos de llevar a Dios hoy, tenemos experiencias para jóvenes. Pero yo insisto un poquito en lo que tú me acabas de preguntar. Creo que la clave es que podamos crear un espacio en nuestro interior para que pueda haber encuentro con Dios. Siempre con la persuasión de que es Dios mismo quien nos está buscando. Pues mira, como un año como este da para mucho y como habéis trabajado mucho en ese programa, vamos a demostrarlo con un caso. Y para eso vamos a saludar a Amparo Osorio, que es directora gerente de Radio ECA. Directora, bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas noches. A ver, también. ¿Y por qué le saludamos? Por muchas cosas. Entre otras, porque 2 de los trabajadores de Radio ECA van a participar de alguna manera en este año ignaciano y lo van a hacer con una peregrinación del camino ignaciano y además con un carácter solidario. Explíquenos esa iniciativa, directora. Muy bien, pues mira, esta iniciativa nace dentro de este Ignatius 500 que estamos celebrando, ¿verdad? Y viene relacionado con el que somos en Radio ECA, ¿no? Porque, tal como decía Abel, pues nuestra actividad es educativa, nos dedicamos mucho a los jóvenes y en ese sentido nuestra institución no solamente da educación, sino también tiene una actividad social, una actividad de cooperación para el desarrollo y un medio de comunicación. Ahí, en ese medio de comunicación, pues se inicia esta idea que nos trae el subdirector de comunicación después de hacer unas entrevistas relacionadas con la celebración del año ignaciano, ¿no? En ese entusiasmo que provoca esta celebración, se provoca esta iniciativa de dar a conocer lo que es el camino, que es físico y espiritual, que une Loyola con Manresa, y hacerlo visible pues a nivel general en toda España, ¿no? Hay que decir que
todos los fondos que se desarrollen, que se recojan con esta iniciativa, pues serán destinadas a la campaña Seguimos, que es la campaña que pone en marcha la Compañía de Jesús para afrontar el duro golpe que ha provocado la pandemia en las personas y los colectivos vulnerables a los que atendemos, ¿no? Y que en Radio ECA son muchísimas personas con esas características, ¿no? Porque nos encontramos con jóvenes, como ha dicho también Abel, de abandono escolar temprano, esos jóvenes que con 19 años se ven sin título de graduado en educación secundaria y que necesitan el apoyo para salir de ese momento de pobreza, porque al final son los rostros de pobreza los que nos vamos a encontrar en esos jóvenes, y se dan cuenta que, bueno, porque son capaces hasta de ser buenos en matemáticas, ¿no? O esos menores de familia. Todas esas personas necesitan nuestro apoyo, y desde ahí esa iniciativa. Por eso decíamos, Amparo, que es una iniciativa bonita en el fondo y en la forma. Apuntaba Abel, es un año también de valores y también con el Camino Ignaciano, turismo y deporte, se une todo, se unifica todo, ¿no, Amparo? Sí, efectivamente. Un tercer objetivo de esta iniciativa era pues poner vincular lo que es el valor con el deporte, ¿no? En definitiva, la fe y el deporte. Todos esos valores que son de perseverancia, de lealtad a los demás, de esperanza, de preocuparse por el otro, que nos identifican como cristianos, pues también se viven en el deporte. Y tal como decía nuestro Papa Francisco, el deporte ofrece un valor físico, social y moral a todas las personas, ¿no? Y nos hace más fraternos. Amparo, ese es el tercer objetivo. Amparo Osorio, quería darles la enhorabuena por sumarse a esa iniciativa y hacerlo, como decíamos, de una manera tan bella desde el punto de vista del fondo y de la forma. Directora de Radio ECA, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Abel, ya solo falta que tengáis con los pequeñitos detalles toda la suerte que merecéis después de tanto y tan buen trabajo para componer el programa de este año ignaciano. Te lo agradezco mucho, José Luis. Cualquiera que esté interesado, que no dude en entrar en la página web Ignatius, palabra latina, ignatius500.org. Allí verá todas las actividades y el calendario que vamos siguiendo. Muchas gracias por esta ocasión, José Luis, y muchas gracias, Amparo. Gracias de verdad a vosotros por recordarnos esta figura tan colosal de San Ignacio de Loyola. Un fuerte abrazo.